El viento del desierto soplaba con fuerza aquella tarde de marzo de 2023, levantando remolinos de polvo en las afueras de Durango. Mercedes Ortiz observaba por la ventana de su oficina en la Fiscalía General del Estado, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta amarillenta por el tiempo. Dentro de ella había fotografías descoloridas, recortes de periódicos antiguos y documentos que parecían sacados de otra época. La etiqueta en la carpeta decía simplemente «Caso sin resolver, 1942». Durante 81 años, aquel expediente había permanecido prácticamente olvidado en los archivos del Estado. Mercedes, fiscal especializada en casos fríos, había dedicado los últimos 3 años de su vida a revisar cada detalle de aquella misteriosa desaparición que había sacudido a Durango en plena Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una investigación rutinaria de archivos históricos se había convertido en una obsesión que la mantenía despierta por las noches, estudiando cada palabra, cada testimonio, cada pequeña pista que las generaciones anteriores habían pasado por alto. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos que marcaron la historia de México. La historia comenzaba en febrero de 1942, cuando Durango era una ciudad mucho más pequeña, donde todos se conocían y los secretos eran difíciles de guardar. La familia Velázquez era una de las más respetadas de la región. Don Arturo Velázquez, un próspero comerciante de ganado, vivía con su esposa Carmela y sus 3 hijos en una casa señorial cerca del centro de la ciudad. Su hijo mayor, Roberto, de 23 años, trabajaba en el negocio familiar y era conocido por su carácter reservado pero amable. La hija mediana, Lucía, de 19 años, ayudaba a su madre con las labores del hogar y era admirada por su belleza y su talento para el piano. El menor, Miguel, apenas tenía 11 años y soñaba con convertirse algún día en piloto. La tarde del 14 de febrero de 1942, un sábado de San Valentín que los duranguenses recordarían durante décadas, Roberto salió de casa después del almuerzo con la promesa de regresar antes del anochecer. Llevaba puesto su traje gris favorito, un sombrero de fieltro, y en su bolsillo guardaba un sobre con documentos relacionados con una venta de ganado que debía concretar. Carmela lo vio alejarse por la calle empedrada, saludando a los vecinos con su característico gesto cortés. Esa fue la última vez que alguien de la familia Velázquez vio a Roberto con vida. Cuando las sombras de la tarde se alargaron y Roberto no regresó, don Arturo comenzó a preocuparse. A las 8 de la noche, ya con la oscuridad cubriendo las calles de Durango, organizó una búsqueda con algunos empleados y vecinos. Recorrieron cada cantina y cada establecimiento comercial, cada rincón donde Roberto pudiera haber ido. Nadie lo había visto. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. A la mañana siguiente, don Arturo acudió a las autoridades. El comandante Esteban Ruiz, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada cansada, tomó la denuncia con el escepticismo típico de quien había visto demasiados casos de jóvenes que desaparecían voluntariamente para escapar de responsabilidades o problemas familiares. Sin embargo, la insistencia de don Arturo y su reputación en la comunidad lo obligaron a iniciar una investigación formal. Los primeros días de búsqueda no arrojaron resultados. Los agentes interrogaron a conocidos, amigos y socios comerciales de Roberto. Todos coincidían en que era un joven responsable, sin enemigos conocidos, sin deudas significativas y sin razones aparentes para huir. Su prometida, Ana María Campos, estaba destrozada.
Habían planeado casarse en junio de ese año. Entre lágrimas, le contó al comandante Ruiz que Roberto había estado comportándose de manera extraña las últimas semanas, más callado de lo habitual, como si algo lo preocupara profundamente. Pasaron las semanas y luego los meses sin ninguna pista concreta. La familia Velázquez colocó anuncios en todos los periódicos locales, ofreció recompensas y contrató investigadores privados. Nada funcionó. Roberto Velázquez se había esfumado como el humo en el viento del desierto. Poco a poco, aunque la familia nunca dejó de buscarlo, el caso fue archivado como una más de las tragedias sin resolver que el tiempo eventualmente cubre con polvo y olvido. Lo que Mercedes Ortiz descubrió décadas después, al revisar meticulosamente los expedientes antiguos, fue que había detalles cruciales que las autoridades de 1942 habían ignorado o malinterpretado. En primer lugar, había un testimonio casi olvidado de un empleado del ferrocarril llamado Julián Márquez, quien mencionó haber visto a un joven que coincidía con la descripción de Roberto cerca de la estación de trenes la tarde de su desaparición. Pero no solo. Estaba acompañado de un hombre mayor, bien vestido, con quien parecía mantener una conversación tensa. Mercedes comenzó a tirar de ese hilo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué ese testimonio nunca fue investigado a fondo? Descubrió que en 1942 Durango estaba experimentando cambios significativos debido a la guerra. Aunque México había declarado la guerra a las potencias del eje en mayo de ese año, ya desde febrero había tensiones y rumores sobre espías, contrabandistas y actividades clandestinas relacionadas con el conflicto global. Mercedes pasó meses en archivos históricos, bibliotecas y hemerotecas. Revisó cada periódico publicado en Durango durante 1942 y 1943. Encontró referencias a arrestos de presuntos espías alemanes, redadas a negocios sospechosos de comerciar con el enemigo y una atmósfera general de paranoia y desconfianza. En uno de esos periódicos, en una nota pequeña publicada en marzo de 1942, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara: la mención de un empresario alemán llamado Friedrich Becker, quien había sido detenido brevemente bajo sospecha de actividades antinacionales, pero liberado por falta de pruebas. El nombre de Friedrich Becker aparecía en varios contextos. Era dueño de una tienda de importaciones en el centro de Durango y tenía negocios con varios comerciantes locales. Mercedes solicitó los archivos de inmigración y descubrió que Becker había llegado a México en 1938, huyendo de la creciente persecución en Europa. Oficialmente era un refugiado judío. Sin embargo, había documentos contradictorios sobre su verdadera identidad y lealtades. Lo verdaderamente revelador vino cuando Mercedes encontró los libros de contabilidad del negocio de la familia Velázquez, preservados milagrosamente en el archivo histórico del Estado. Don Arturo Velázquez había mantenido transacciones comerciales regulares con Friedrich Becker entre 1940 y principios de 1942. Las cantidades eran significativas. Pero en enero de 1942, justo un mes antes de la desaparición de Roberto, las transacciones cesaron abruptamente. Mercedes entrevistó a descendientes de la familia Velázquez. Lucía, la hermana de Roberto, había fallecido en 1998, pero su hija, Carmen, ahora una mujer de 72 años, recordaba las historias que su madre le había contado. Mi mamá siempre dijo que había algo más en la desaparición de mi tío Roberto, le confió Carmen a Mercedes en su casa llena de fotografías antiguas. Decía que su padre, don Arturo, había descubierto algo turbio en sus negocios, algo relacionado con un alemán, pero nunca quiso hablar abierto de ello, especialmente después de que Roberto desapareció.
tenía miedo. ¿Miedo de qué? Mercedes necesitaba más. Buscó familiares o descendientes de Friedrich Becker. Descubrió que Becker había abandonado México en 1945, poco después del fin de la guerra, y nunca regresó. Su tienda fue vendida apresuradamente. No dejó rastro de su paradero posterior, pero tenía un hijo, Klaus Becker, nacido en México en 1940. Klaus resultó ser la pieza clave que Mercedes necesitaba. Después de semanas de búsqueda, lo localizó viviendo en Monterrey. Un hombre de 83 años, con salud delicada, pero mente lúcida. Cuando Mercedes le explicó el motivo de su visita, Klaus guardó silencio durante varios minutos, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Siempre supe que este día llegaría», dijo finalmente con voz quebrada. «He cargado con este secreto durante toda mi vida. Mi padre me hizo jurar que nunca lo revelaría, pero soy viejo y ya no quiero llevármelo a la tumba». Klaus le contó a Mercedes una historia que superaba cualquier teoría que ella hubiera podido imaginar. Friedrich Becker no era judío ni refugiado, era un agente alemán encubierto, enviado a México para establecer redes de información y apoyo logístico en caso de que Alemania necesitara operar en territorio americano. Utilizaba su negocio legítimo de importaciones como fachada para actividades de inteligencia. Don Arturo Velázquez, sin saberlo, había sido uno de sus contactos comerciales, proporcionándole información sobre rutas de transporte y movimientos de mercancías que Becker transmitía a sus superiores. Roberto Velázquez descubrió la verdad por accidente. En enero de 1942, mientras revisaba la contabilidad del negocio familiar, encontró inconsistencias en las transacciones con Becker, documentos que no cuadraban, envíos que nunca llegaron, pagos por servicios nunca realizados. Roberto era meticuloso y curioso. Comenzó su propia investigación discreta. Lo que Roberto no sabía era que Becker tenía un socio, alguien que trabajaba directamente para las autoridades mexicanas, pero que también proporcionaba información a los alemanes a cambio de dinero. Ese hombre era Ramón Silva, subcomandante de la Policía Estatal de Durango y mano derecha del comandante Ruiz. Cuando Roberto confrontó a Becker con sus descubrimientos el 14 de febrero de 1942, exigiendo explicaciones y amenazando con acudir a las autoridades, firmó su sentencia de muerte. Becker contactó inmediatamente a Silva. No podían permitir que Roberto revelara su red de operaciones. México estaba a punto de entrar en la guerra del lado de los aliados, y cualquier exposición significaría no solo el fin de sus actividades, sino muy probablemente la ejecución. Esa tarde, Silva interceptó a Roberto cerca de la estación de trenes. Bajo el pretexto de una conversación oficial sobre el caso que Roberto estaba investigando, lo convenció de acompañarlo a un lugar privado para hablar. Roberto, confiando en la autoridad que Silva representaba, accedió. Nunca regresó. Klaus Becker sabía todo esto porque su padre, atormentado por la culpa en sus últimos años en México, se lo confesó. Le contó cómo Silva había asesinado a Roberto y enterrado su cuerpo en una finca abandonada en las afueras de Durango, propiedad de un colaborador alemán que había huido del país antes del fin de la guerra. Becker había pagado a Silva generosamente por su silencio y su ayuda, y ambos mantuvieron el secreto durante décadas. «Mi padre era un hombre terrible», sollozó Klaus. Intentó justificar sus acciones diciendo que servía a su país, que era su deber, pero sabía lo que había hecho. Sabía que un joven inocente había muerto por su culpa. Me hizo jurar que nunca lo diría, pero yo no quiero morir siendo cómplice de un asesinato. Klaus proporcionó a Mercedes todos los documentos que su padre había guardado, incluyendo cartas, fotografías
y un mapa detallado de la ubicación donde supuestamente Roberto había sido enterrado. La finca estaba señalada con precisión. Mercedes solicitó de inmediato una orden judicial para excavar en el sitio. El 8 de marzo de 2023, un equipo de antropólogos forenses, acompañados por agentes de la Fiscalía, comenzó la excavación en la antigua finca, ahora completamente abandonada y cubierta de maleza. Durante 2 días, el equipo trabajó meticulosamente, removiendo capas de tierra compactada por 8 décadas. El 10 de marzo, encontraron los restos, un esqueleto completo, con ropas deterioradas pero identificables, y junto a él, objetos personales que coincidían con las descripciones de lo que Roberto llevaba el día de su desaparición. Un reloj de bolsillo con las iniciales RB, un anillo que Ana María Campos identificó como el que ella le había regalado, y fragmentos de un sobre con el sello del negocio Velázquez. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a un hombre joven de entre 20 y 25 años, que había muerto por traumatismo craneal. La forma del daño en el cráneo indicaba que había sido golpeado con un objeto contundente, probablemente una roca o un trozo de madera con fuerza letal. La datación por carbono situaba la muerte entre 1940 y 1945, consistente con la teoría de 1942. Pero Mercedes no se detuvo ahí. Necesitaba justicia, no solo respuestas. Friedrich Becker había muerto en 1968 en Argentina, donde se había refugiado después de la guerra, viviendo bajo un nombre falso hasta su muerte. Sin embargo, Ramón Silva todavía podría estar vivo. La búsqueda de Silva llevó a Mercedes a un asilo en la ciudad de Torreón. Ramón Silva, ahora de 102 años, estaba internado allí desde hacía una década, sus facultades mentales deterioradas por el Alzheimer avanzado. Sin embargo, Mercedes descubrió que Silva tenía un hijo, Ramón Silva Jr., de 78 años, quien había sido policía como su padre y eventualmente había alcanzado el rango de comandante antes de retirarse en 2008. Mercedes comenzó a investigar a Silva Jr. Lo que encontró la dejó helada. Durante su carrera, Silva Jr. había sido investigado en múltiples ocasiones por corrupción, abuso de autoridad y vínculos con el crimen organizado. Nunca fue condenado formalmente, protegido por conexiones políticas y la falta de pruebas contundentes. Se había retirado con honores, con una pensión generosa, y vivía cómodamente en una residencia privada en las afueras de Durango. Mercedes confrontó a Silva Jr. con la evidencia que tenía sobre su padre. Inicialmente, el hombre negó todo, acusando a Mercedes de persecución y de intentar manchar el legado de su familia. Pero cuando Mercedes le mostró las confesiones de Klaus Becker y las pruebas físicas encontradas en la excavación, su actitud cambió. «Mi padre me lo contó cuando yo tenía 20 años», admitió finalmente Silva Jr., su rostro mostrando una mezcla de desafío y resignación. «Me dijo que había hecho lo necesario para proteger al país de amenazas extranjeras, que ese joven, Roberto Velázquez, iba a entregar información sensible que habría puesto en peligro operaciones de seguridad nacional. Me hizo jurar que defendería su honor si alguna vez alguien cuestionaba sus acciones». Mercedes no podía creer lo que escuchaba. ¿Defenderlo? Su padre asesinó a un joven inocente. No había amenaza de seguridad nacional. Era un crimen motivado por dinero y por encubrir actividades de espionaje para una potencia enemiga. Silva Jr. guardó silencio, pero en sus ojos Mercedes vio algo más: conocimiento. Él sabía más de lo que estaba diciendo. Después de horas de interrogatorio, finalmente quebró. Reveló que su padre no solo había asesinado a Roberto Velázquez. Durante los años siguientes, había participado en el encubrimiento de otros crímenes relacionados con la red de espionaje alemana en México.
Había aceptado sobornos, había falsificado informes y había intimidado a testigos. Pero lo más impactante fue su siguiente confesión. Silva Jr. mismo había ayudado a su padre a cubrir el crimen durante décadas. Cuando se convirtió en policía en los años 60, accedió a archivos antiguos y destruyó documentos que podrían haber conectado a su padre con la desaparición de Roberto. Alteró testimonios y se aseguró de que el caso permaneciera enterrado en el olvido. «Lo hice por lealtad familiar», dijo Silva Jr., su voz quebrándose. «No por el dinero, no por convicciones políticas. Lo hice porque era mi padre y creí que lo que había hecho había sido necesario en tiempos de guerra. Ahora veo que solo fui un tonto que ayudó a mantener viva una mentira». Mercedes presentó toda la evidencia ante un juez. El 25 de marzo de 2023, Ramón Silva Jr. fue arrestado bajo cargos de encubrimiento, obstrucción de la justicia y destrucción de pruebas. Aunque su padre ya no podía ser juzgado debido a su condición mental, Silva Jr. enfrentaría las consecuencias de décadas de complicidad criminal. La noticia de la detención conmocionó a Durango y a todo el estado. Los periódicos la cubrieron en primera plana. Caso Frío de 1942 resuelto. La detención deja conmocionada a la región entera. La historia de Roberto Velázquez, Friedrich Becker y Ramón Silva se convirtió en tema de conversación en cada rincón de Durango. Muchos no podían creer que un crimen tan antiguo finalmente estuviera siendo resuelto, que la justicia, aunque tardía, estuviera llegando. La familia Velázquez, representada ahora por Carmen y otros descendientes, finalmente tuvo respuestas después de 81 años de incertidumbre y dolor. En una emotiva ceremonia, los restos de Roberto fueron sepultados en el panteón familiar, junto a sus padres y hermanos, que habían muerto sin saber qué le había sucedido a su amado hijo y hermano. Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa de alivio, le dijo a Mercedes: «Mi madre pasó toda su vida preguntándose qué le había pasado a Roberto. Se fue de este mundo sin respuestas, cargando ese dolor en su corazón. Hoy, aunque ella ya no está aquí, siento que su alma finalmente puede descansar en paz, sabiendo la verdad». Durante el proceso judicial que siguió, más detalles salieron a la luz. Klaus Becker testificó extensamente, proporcionando información sobre la red de espionaje alemana en México durante la Segunda Guerra Mundial. Historiadores y expertos en inteligencia quedaron fascinados con las revelaciones, que mostraban una operación mucho más extensa de lo que previamente se había documentado. Se descubrió que Friedrich Becker había trabajado con al menos otros 5 agentes alemanes distribuidos por todo el norte de México, recopilando información sobre infraestructura ferroviaria, instalaciones militares y movimientos de tropas. La información era transmitida a través de radio de onda corta a contactos en Sudamérica, que luego la enviaban a Alemania. La red había operado exitosamente hasta mediados de 1943, cuando las autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, comenzaron a desmantelarla. Ramón Silva había sido fundamental para proteger esta red. A cambio de pagos sustanciales en oro y efectivo, proporcionaba advertencias sobre redadas planeadas, falsificaba informes de investigación y eliminaba evidencia incriminatoria. Su posición dentro de la policía lo hacía invaluable para Becker y sus asociados. El asesinato de Roberto Velázquez no había sido el único crimen violento asociado con la red. Durante la investigación, Mercedes descubrió referencias a otras 2 desapariciones sospechosas en 1942 y 1943.
un periodista local que había estado investigando actividades extrañas en la comunidad alemana de Durango y un empleado de telégrafos que había reportado transmisiones no autorizadas. Ambos casos nunca fueron resueltos y sus expedientes habían sido extraviados misteriosamente de los archivos. Aunque no había pruebas directas que conectaran estas desapariciones con Silva y Becker, las circunstancias y el patrón eran demasiado similares para ser coincidencia. Mercedes abrió investigaciones preliminares sobre ambos casos, con la esperanza de que quizás, después de tantas décadas, también podrían encontrar respuestas. El juicio de Ramón Silva Jr. comenzó en septiembre de 2023. La sala del tribunal estaba abarrotada cada día con periodistas, historiadores, familiares de las víctimas y ciudadanos curiosos. La fiscalía, liderada por Mercedes, presentó un caso meticuloso, documentando cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada documento que conectaba a Silva Jr. con el encubrimiento del crimen de su padre. La defensa intentó argumentar que Silva Jr. había sido apenas un niño cuando el crimen original ocurrió, que no podía ser responsable de las acciones de su padre y que sus propias acciones posteriores habían sido motivadas por lealtad filial mal orientada, no por malicia criminal. Sin embargo, la Fiscalía demostró que Silva Jr. había tomado decisiones conscientes y deliberadas durante décadas para mantener oculta la verdad, sabiendo perfectamente que estaba protegiendo a un asesino y negando justicia a una familia destrozada. El momento más dramático del juicio llegó cuando Klaus Becker, débil pero determinado, testificó desde su silla de ruedas. Con voz temblorosa pero clara, describió las confesiones de su padre y el peso que había cargado durante toda su vida. Saber la verdad y no poder hablar me consumió durante décadas, dijo. Veía las caras de los descendientes de la familia Velázquez en las noticias, buscando respuestas, y yo tenía esas respuestas, pero estaba atado por una promesa hecha a un hombre que no merecía mi lealtad. Hoy, finalmente puedo decir la verdad y espero que esto traiga algo de paz a todos los afectados. Carmen también testificó, describiendo el impacto que la desaparición de Roberto había tenido en su familia a través de las generaciones. Mi abuelo, don Arturo, nunca se recuperó, dijo entre lágrimas. Murió en 1955, todavía buscando a su hijo, todavía poniendo anuncios en los periódicos, todavía ofreciendo recompensas. Mi abuela Carmela lo siguió 2 años después. Murió con el corazón roto. Mi madre, Lucía, cargó esa tristeza toda su vida. Nos contaba historias de su hermano, de lo amable que era, de sus sueños y esperanzas. La desaparición de Roberto no destruyó solo una vida, destruyó a toda una familia a través del tiempo. El jurado deliberó durante 3 días. La tensión en Durango era palpable. Finalmente, el 15 de noviembre de 2023, regresaron con un veredicto. Culpable de todos los cargos. Ramón Silva Jr. fue sentenciado a 15 años de prisión por encubrimiento y obstrucción de la justicia, el máximo permitido bajo la ley para los crímenes específicos de los que fue acusado. Cuando se leyó la sentencia, la sala estalló en aplausos y lágrimas. Mercedes sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Habían logrado justicia, pero ninguna sentencia podría devolver 81 años de dolor y sufrimiento a la familia Velázquez. Ninguna condena podría traer de vuelta a Roberto, ni darle a don Arturo y doña Carmela el cierre que tanto buscaron en vida. Sin embargo, había algo profundamente significativo en lo que habían logrado. Habían demostrado que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente puede salir a la luz. Habían mostrado que la justicia, aunque tardía, aún tiene valor y significado, y habían honrado la memoria de Roberto Velázquez de la manera más importante posible, diciendo su historia,
revelando la verdad y responsabilizando a los culpables. En los meses siguientes, Mercedes continuó trabajando en los otros casos relacionados. Los restos del periodista desaparecido fueron eventualmente localizados en un terreno que había pertenecido a uno de los asociados de Friedrich Becker. El caso del empleado de telégrafos seguía sin resolver, pero había nuevas pistas prometedoras. La historia del caso Velázquez también tuvo repercusiones más amplias. Inspiró una revisión completa de casos fríos en todo Durango y otros estados. Se implementaron nuevos protocolos para la preservación de evidencia y la digitalización de archivos antiguos. Se estableció una unidad especial de casos fríos con mayor personal y recursos. Para Carmen y su familia, el cierre trajo una paz que no habían conocido en generaciones. Finalmente podemos decir que sabemos qué le pasó a Roberto, dijo en una entrevista posterior al juicio. Ya no tenemos que preguntarnos, ya no tenemos que especular. Fue asesinado por hombres corruptos que valoraban más el dinero y su propio poder que una vida humana. Es una verdad terrible, pero es mejor que la incertidumbre que nos persiguió durante 81 años. Klaus Becker encontró su propia forma de paz. Después del juicio, estableció un fondo educativo en memoria de Roberto Velázquez, destinado a becas para jóvenes estudiantes de Durango interesados en justicia criminal y derechos humanos. No puedo deshacer lo que mi padre hizo, dijo, pero puedo intentar crear algo positivo de esta tragedia. Roberto fue privado de su futuro. Tal vez este fondo pueda ayudar a otros jóvenes a alcanzar los sueños que Roberto nunca tuvo la oportunidad de perseguir. Mercedes Ortiz se convirtió en una figura reconocida nacionalmente por su trabajo en el caso. Recibió múltiples premios y reconocimientos, pero para ella, la mayor recompensa fue ver la sonrisa de alivio en el rostro de Carmen cuando finalmente pudieron enterrar a Roberto con dignidad. La historia del caso también se convirtió en materia de estudio en universidades y academias de policía. Se escribieron artículos académicos sobre las técnicas de investigación utilizadas, sobre la importancia de no darse por vencido con casos antiguos, y sobre cómo la tecnología moderna y la determinación humana pueden trabajar juntas para resolver crímenes que parecían imposibles de aclarar. El panteón donde Roberto fue finalmente sepultado se convirtió en un lugar de peregrinación para muchos duranguenses. Personas que nunca conocieron a Roberto ni a su familia visitaban su tumba, dejaban flores y reflexionaban sobre la historia. Su lápida, erigida con fondos donados por la comunidad, llevaba una inscripción simple pero poderosa. Roberto Velázquez, 1919-1942. Amado hijo, hermano y prometido, la verdad finalmente lo trajo a casa. En los aniversarios del descubrimiento de sus restos, la familia organizaba ceremonias conmemorativas que se convirtieron en eventos comunitarios. Hablaban no solo de Roberto, sino de todas las víctimas de crímenes sin resolver, de todas las familias que todavía buscaban respuestas. El caso de Roberto se convirtió en un símbolo de esperanza. Sin importar cuánto tiempo pase, la justicia sigue siendo posible. Mercedes continuó trabajando en casos fríos, inspirada por el éxito del caso Velázquez. Cada expediente que abría, cada foto descolorida que examinaba, representaba una historia humana, una familia que merecía respuestas, una víctima que merecía justicia. Algunos casos resultaban imposibles de resolver, pero otros, como el de Roberto, eventualmente revelaban sus secretos. Años después, cuando Mercedes reflexionaba sobre el caso que había definido su carrera, lo que más la impactaba no era la complejidad de la investigación ni el drama del juicio. Era la simple pero profunda verdad de que cada vida importa, que cada desaparición deja un vacío que resuena a través de generaciones
y que buscar la verdad, sin importar cuán difícil sea, siempre vale la pena. La detención de Ramón Silva Jr. había conmocionado a Durango no solo porque resolvía un misterio de 81 años, sino porque recordaba a todos que la verdad tiene poder, que la justicia tiene significado, y que incluso después de décadas de oscuridad, la luz puede finalmente brillar. Para Roberto Velázquez, joven de 23 años cuya vida fue cruelmente arrebatada una tarde de febrero en 1942, la justicia llegó tarde, pero llegó. Y en su historia, en la determinación de Mercedes por encontrar la verdad, en el coraje de Klaus por hablar, y en el amor inquebrantable de su familia, que nunca dejó de buscarlo, hay una lección sobre la resistencia del espíritu humano y la importancia eterna de la verdad. El caso que conmocionó a Durango cerró finalmente, pero su legado continúa. En cada caso frío que se reabre, en cada familia que recibe respuestas después de años de espera, en cada investigador que se niega a darse por vencido, el espíritu de esta investigación vive. Roberto Velázquez finalmente descansa en paz, rodeado del amor de su familia y honrado por una comunidad que nunca olvidó su nombre. Y en algún lugar, en los archivos de la Fiscalía de Durango, hay otros expedientes amarillentos esperando su turno, otras historias esperando ser contadas, otras familias esperando respuestas. Mercedes los mira con determinación renovada, sabiendo que si un caso de 81 años pudo resolverse, cualquier cosa es posible. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Solo necesita investigadores dispuestos a buscarla, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar los obstáculos que encuentren en el camino. Esta es la lección del caso Velázquez, una lección que resuena no solo en Durango, sino en todo México y más allá. La justicia puede ser lenta, pero mientras haya personas dedicadas a buscar la verdad, nunca está realmente perdida.